Canadá, un desierto que abarca desde bosques de taiga congelados hasta praderas cubiertas de nieve. Esta no es solo una magnífica imagen natural, sino también un campo de batalla de los depredadores más temibles. Aquí no hay lugar para la debilidad, porque cada día es una batalla por la supervivencia. Naturaleza salvaje de Canadá. La batalla por la supervivencia en la majestuosa naturaleza. Sobre una colina cubierta de nieve, el sol de invierno proyecta lentamente sus débiles rayos hacia el suelo. El viento silbaba entre los árboles desnudos, arrastrando la fina capa de hielo y dejando al descubierto huellas impresas en la fría nieve. Una manada de lobos grises subía la colina, sus sombras se arrastraban silenciosamente a través de la nieve blanca. A la cabeza de la manada se encontraba un lobo macho, con su espeso pelaje gris cubierto de escarcha y sus agudos ojos escudriñando el paisaje circundante. Sabía que esto no era un simple viaje de caza común y corriente. Su manada de lobos había estado rastreando a su presa durante los últimos 2 días, una manada de flacos caribúes que se movían lentamente por el claro. Pero hay un problema. En otra cima de una colina nos esperaba otra manada de lobos. La manada de lobos opuesta es más grande, más fuerte y, lo más importante, no tiene intención de ceder. Las 2 manadas de lobos se han enfrentado muchas veces en los últimos meses, peleando por territorio, comida e incluso por el dominio de la tierra. El lobo alfa gruñó suavemente y sus músculos se tensaron. Los lobos de su manada se dispersaron inmediatamente, formando un amplio arco, preparándose para la inevitable confrontación. Por otro lado, la manada de lobos opuesta también comenzó a moverse. Un lobo macho de gran tamaño dio un paso adelante, con el pelo de la nuca erizado y los colmillos expuestos amenazadoramente. Hubo un largo momento de silencio, roto solo por el aullido del viento en el páramo. Entonces, como una tormenta de nieve repentina, estalló la guerra.
Pero entonces se escuchó un largo aullido. La manada de lobos del invasor comenzó a retirarse. Ellos perdieron. Los lobos heridos retrocedieron, corriendo ladera abajo, dejando a la manada victoriosa parada en medio del campo de batalla cubierta de sangre y huellas. El líder victorioso de la manada rugió fuerte, marcando su territorio. Esta es su tierra. Esto es Canadá, donde solo los más fuertes sobreviven. Y esta batalla es solo parte de la dura lucha por la supervivencia en este desierto. Lejos de los vastos bosques y praderas cubiertas de nieve, hay un lugar extraño donde decenas de miles de reptiles se reúnen en el ritual más salvaje del planeta. Este es Narcisse, el reino de las serpientes de liga, donde el espectáculo de supervivencia es a la vez feroz y encantador. La primavera llega a las llanuras de Manitoba, la nieve se derrite, dejando al descubierto pastos húmedos y rocas calizas estériles. Pero lo más notable no es el cambio de paisaje, sino el surgimiento de decenas de miles de serpientes de liga desde las profundidades del subsuelo. Bajo las frías grietas de Narcisse, las serpientes de liga llevan meses hibernando. Cuando los primeros rayos de luz primaveral perforan el cielo canadiense, miles de serpientes salen de sus madrigueras. Ante nuestros ojos se desplegó un extraño espectáculo. El suelo parecía moverse, retorcido por cientos de miles de cuerpos de serpientes que se arrastraban unos sobre otros, firmemente envueltos en espirales enredadas. Las serpientes de liga no luchan con colmillos ni veneno, sino con estrategia y persistencia. Los machos, pequeños y delgados, salen inmediatamente a buscar pareja. Pero no están solos, cientos de machos buscan a una sola hembra y forman bolas de apareamiento, masas enroscadas de serpientes, entrelazadas en un feroz tira y afloja. Una hembra puede estar rodeada de cientos de machos, cada uno de los cuales intenta tener la oportunidad de reproducirse. No se muerden ni se atacan, sino que emplean la táctica más agotadora, aguantarse pacientemente. El macho más fuerte y resistente será el ganador en esta agotadora carrera. Pero no todos vienen aquí para aparearse. En este laberinto de serpientes hay depredadores esperando. Pero las serpientes de liga no son completamente indefensas. Tienen un arma secreta, un veneno suave en su piel que hace que los depredadores lo piensen dos veces antes de atacar. Algunos depredadores, después de tragar una serpiente de liga, se sentirán incómodos, llegando incluso a vomitar la presa para evitar envenenarse. A medida que se pone el sol, las serpientes se retiran gradualmente a sus cuevas, poniendo fin a un día caótico. Pero este ciclo de vida continuará, día tras día, semana tras semana, hasta que termine la temporada de reproducción. Las hembras que se aparean con éxito abandonarán la guarida en busca de un lugar para dar a luz, continuando así el ciclo de vida. Los machos fracasados tendrán que esperar hasta el próximo año, para librar una vez más una despiadada batalla reproductiva. En los densos bosques cubiertos de nieve de Canadá, un depredador acecha en las sombras. No ruge como un lobo, ni es tan grande como un oso, pero es uno de los asesinos más silenciosos y temibles de esta tierra salvaje. Con sus enormes patas, su espeso pelaje y sus ojos penetrantes que atraviesan la noche, así es el lince canadiense. El lince canadiense es un gato salvaje originario de América del Norte.
En comparación con su pariente, el gato montés, este lince tiene una apariencia más misteriosa, con orejas largas y puntiagudas, cuyas puntas tienen mechones de pelo negro erguidos como antenas que buscan en la oscuridad. Su pelaje espeso y peludo le ayuda a sobrevivir al duro frío de la taiga. Pero el punto más especial son las piernas. Los linces tienen pies extremadamente grandes, casi como zapatillas de nieve naturales, que les ayudan a moverse suavemente en la nieve profunda sin hundirse. Esto lo convierte en un depredador perfecto, puede rastrear a su presa sin dejar rastro y acercándose sin hacer ruido. Y hoy el lince no caza conejos, caza peces del lago. El sol de la tarde brilla sobre el arroyo claro donde los salmones nadan río arriba, saltando arriba y abajo escaleras para llegar a sus zonas de desove. Para ellos, este es un viaje de supervivencia, pero también el momento más peligroso. Sobre una roca cubierta de musgo, un lince canadiense observa en silencio. Se había estado moviendo toda la noche a través del viejo bosque, siguiendo las orillas del arroyo en busca de comida. Sus largos bigotes temblaron al percibir el penetrante olor del agua, señal de que el salmón se agitaba en la corriente. A diferencia de los osos pardos, que cazan peces con gran fuerza, los linces adoptan un enfoque más sutil. Caminó de puntillas hasta el borde del agua, sin hacer ningún ruido con sus suaves pies. Sus ojos de color amarillo pálido seguían cada movimiento en el agua, esperando pacientemente el momento adecuado. Arrastró su presa hasta una roca seca, comenzando su festín. Esta es una fuente importante de nutrición para almacenar energía antes del largo invierno. El lince canadiense es un animal solitario. Durante la mayor parte de sus vidas deambulan solos y solo se encuentran con otros durante la temporada de apareamiento, alrededor de finales del invierno y principios de la primavera. Una hembra de lince se mueve a través del denso bosque, dejando ligeras huellas en la fina nieve. Ha marcado su territorio con su olor, una señal para los machos de que está listo. Desde la distancia, un lince macho captó la señal. Siguió cada huella, cada rama ligeramente rosada y, finalmente, encontró a su hembra descansando bajo un árbol antiguo. No hubo persecución feroz ni rugidos, el encuentro fue tranquilo pero tenso. El macho se acercó lentamente, silbando suavemente entre los dientes. La hembra se puso de pie, con las orejas erguidas y los ojos en ningún momento se apartaron de la figura que se acercaba. Si no acepta, podría estallar una guerra. Pero esta vez no atacó. Los dos linces giraban uno alrededor del otro, observándose mutuamente. Unos cuantos saltos ligeros, parte de un cortejo salvaje.
Después del apareamiento, permanecen juntos durante unos días, luego se separan y cada uno regresa a su vida solitaria. Llega la primavera y, en un árbol hueco, 3 cachorros de lince abren los ojos por primera vez. Son pequeños, de pelaje suave y con orejas que ya tienen unos característicos mechones de pelo negro. La madre lince observaba tranquilamente desde la entrada de la cueva. Sabía que afuera acechaba el peligro, halcones, linces errantes e incluso lobos. Los depredadores siempre están al acecho, listos para atacar si detectan un cachorro extraviado. Durante los 2 primeros meses de vida, los cachorros de lince dependen completamente de sus madres. Trae pequeñas liebres con raquetas de nieve y les enseña a cazar mediante juegos de saltos y mordiscos. Al tercer mes, los pequeños depredadores han comenzado a salir de la guarida, practicando la caza con su madre en lo profundo del bosque. Pero cuando llegue el invierno, tendrán que tomar la decisión final, abandonar a su madre, comenzar una vida solitaria y convertirse en auténticos depredadores de la taiga. El otoño desciende sobre el bosque algonquín, tiñendo la naturaleza con un derroche de colores. Los arces están cubiertos de un rojo intenso, un amarillo brillante y un naranja cálido, creando una imagen natural majestuosa que se extiende sin fin. La luz del sol del atardecer se filtraba a través de las hojas y se reflejaba en la tranquila superficie del lago, donde pequeñas olas se agitaban como si susurraran al viento. En el cielo, bandadas de gansos salvajes graznan fuertemente, formando una V perfecta, dirigiéndose hacia el cálido sur. Las ardillas rojas se balancean rápidamente de rama en rama, con la boca repleta de nueces, almacenando apresuradamente comida para el próximo invierno. Bajo el susurro de las hojas, un oso negro caminaba penosamente por el bosque, con la nariz levantada para olfatear el aroma de las últimas bayas restantes de la temporada. A lo lejos, un alce macho apareció junto al arroyo, con sus astas gigantes en alto, reflejando la luz del sol de la tarde, majestuoso como un rey de la jungla. Rugió un grito profundo y resonante a través del valle, señalando que la temporada de apareamiento había llegado. Desde otro rincón del bosque, un berrendo también emitió su rugido característico, resonando en las praderas amarillas. El otoño es la mejor época para presenciar la majestuosa belleza del alce canadiense, Alces americana. En medio de los bosques de arces rojos resplandecientes, su silueta gigante se alza como símbolo de la naturaleza salvaje. Con más de 2 metros de altura desde la pezuña hasta el hombro y un peso de hasta 700 kilogramos, es la especie de ciervo más grande del mundo.
La característica más distintiva de un alce son las astas gigantes del macho, que pueden medir casi 2 metros de ancho. A diferencia de los alces, los cuernos de los alces son planos y anchos, lo que les permite mostrar su fuerza durante las batallas de apareamiento. Solo los machos más fuertes tienen astas grandes y poderosas, lo que los convierte en los gobernantes de la jungla. Los alces son animales solitarios que prefieren zonas boscosas, pantanos y orillas de lagos donde hay abundante comida. No comen hierba como muchas otras especies de ciervos, sino que pastan principalmente hojas, ramas jóvenes, corteza de árboles e incluso plantas acuáticas. Gracias a sus patas largas y pezuñas anchas, los alces pueden nadar bien y sumergirse fácilmente en el agua para buscar plantas en el fondo del lago. A diferencia de su primo gigante que vive solo en los bosques profundos, el berrendo, Cervus canadensis, es el dueño de las praderas y los bosques abiertos. Tienen un cuerpo más pequeño que el alce, alrededor de 1,5–1,7 metros de altura y pesan de 225 a 450 kilogramos, pero tienen una velocidad increíble. Pueden correr hasta 72 km/h cuando son cazados. La característica más distintiva entre un alce y un ciervo son las astas. Mientras que los alces tienen astas anchas y planas, los ciervos tienen astas largas y ramificadas que se curvan hacia arriba como lanzas. Estos cuernos no solo le ayudan a luchar durante la temporada de apareamiento, sino que también sirven como símbolo de dominio dentro de la manada. Los alces viven en manadas de hasta 200 ejemplares, formadas por un macho dominante y varias hembras. Cada otoño, los machos rugen fuerte, uno de los sonidos más impresionantes en la naturaleza. Este rugido no solo sirve para atraer a las hembras, sino también para advertir a otros machos que se mantengan alejados de su territorio. A diferencia de los alces, los berrendos prefieren comer hierba, musgo y hojas tiernas. Pasan la mayor parte del tiempo en pastizales abiertos o bosques abiertos donde pueden escapar fácilmente de los depredadores. Sin embargo, cuando llega el invierno, los alces se desplazan a los bosques más bajos, donde hay más árboles donde buscar alimento. A pesar de su velocidad y sus agudos reflejos, el berrendo es la presa favorita de los lobos grises, los osos pardos y los pumas. Los animales jóvenes o viejos a menudo son separados de la manada y se convierten en el blanco de feroces depredadores. Aunque son grandes y lentos, los alces no son una presa fácil. Si se siente amenazado, puede usar sus patas extremadamente poderosas para dar patadas fuertes, lo suficientemente fuertes como para matar a un lobo gris o un oso si es necesario. Sin embargo, durante los duros inviernos, cuando las fuentes de alimento son escasas, los alces viejos o jóvenes a menudo se convierten en el blanco de manadas de lobos hambrientos.
En el corazón de la naturaleza salvaje de Botsuana se encuentra en marcha un viaje desafiante. Miles de búfalos migran a través de vastas praderas en busca de vida bajo el duro sol. Pero su viaje no es solo el movimiento de una manada de animales, sino una lucha incansable por la supervivencia. Los leones, depredadores expertos, acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras tanto, los elefantes gigantes se mueven silenciosamente a través de los densos bosques en busca de preciosas fuentes de agua. Y en el suelo, las mangostas, pequeñas pero traviesas, buscan constantemente comida, enfrentándose al peligro por todos lados. Esto es lo salvaje, donde cada momento es dramático y cada criatura debe luchar para sobrevivir. Botsuana, la vida en una tierra dura. El sol brillaba sobre las vastas praderas de Botsuana, abrazando el suelo y convirtiendo todo en una imagen reseca. Los charcos se secaron y el río se estrechó, anunciando que se avecinaban tiempos difíciles. Esta es la época en que las manadas de búfalos africanos comienzan su ardua migración, una carrera por la supervivencia entre la dura naturaleza y los depredadores más temibles de las praderas. El búfalo africano es uno de los herbívoros más poderosos y resistentes del continente. Con un peso de hasta 900 kilogramos, un cuerpo robusto y cuernos curvados como un escudo natural, no se dejan dominar fácilmente. Los búfalos salvajes tienen mala vista, pero su sentido del olfato y del oído son extremadamente sensibles, lo que les ayuda a detectar el peligro a distancia. Pero su arma más poderosa no es el tamaño ni la fuerza, sino la solidaridad. Un solo búfalo es una presa fácil, pero una manada de cientos, incluso miles, moviéndose juntos es una fortaleza inexpugnable. Mientras los vientos cálidos y secos barrían las praderas, los búfalos sabían que era hora de partir. Iniciaron un viaje de cientos de kilómetros hacia tierras acuáticas, atravesando llanuras agrietadas, bosques ralos y ríos peligrosos. A la cabeza están los machos alfa, los más fuertes, quienes lideran la manada. Las hembras y los búfalos jóvenes están en el centro, estrechamente vigilados, mientras los machos jóvenes se mueven hacia los lados, listos para repeler cualquier peligro. Pero no todos los caminos son seguros.
Los ríos que quedan a lo largo del camino son el hogar de los cocodrilos del Nilo, depredadores que esperan pacientemente a sus presas desprevenidas. Cuando la manada de búfalos entró al agua, fueron extremadamente cautelosos. Un líder de búfalos macho pisoteaba el barro, revolviendo el agua para ver qué acechaba debajo. Si no hay señales de peligro, toda la manada se moverá hacia abajo, formando un bloque sólido. Pero si un búfalo joven es lento o se pierde de la manada, el peligro atacará de inmediato. Una cola se movió ligeramente, una cabeza emergió del agua y, de repente, una máquina mortal se precipitó hacia adelante, hundiendo sus afilados dientes profundamente en la pata del desafortunado búfalo. El agua salpicaba y rugía, pero cuando la manada se dio la vuelta, el ternero había sido arrastrado hasta el fondo del río, convirtiéndose en un festín para los cocodrilos. Después de muchos días de traslado, la manada finalmente entró en los pastizales con agua. Pero el peligro no ha terminado. Al caer la noche, unos ojos amarillos brillantes comenzaron a aparecer en la oscuridad. La manada de leones, los mayores depredadores de África, había estado siguiendo a la manada de búfalos durante todo el día. No atacan apresuradamente. Esperan, observan y buscan a los viejos, débiles o heridos, porque saben que atacar una manada de búfalos sanos no es tarea fácil. Un búfalo viejo, herido en la pata trasera por el largo viaje, era más lento que los demás. Ese es el objetivo perfecto. Las leonas, las principales cazadoras de la manada, comenzaron a moverse, rodeando a sus presas desde muchas direcciones. La oscuridad cayó sobre las praderas de Botsuana, y solo la tenue luz de la luna brillaba sobre el suelo seco. El silencio fue desgarrado por los sonidos de la batalla que acababa de terminar, el rugido de los leones, el desgarro de la carne, el sonido de los dientes rechinando sobre carne fresca y caliente. El viejo cadáver del búfalo yacía allí, rodeado por los máximos depredadores de las praderas. Las leonas, las verdaderas guerreras de la caza, disfrutan los frutos de su trabajo después de una feroz batalla. Potentes mordiscos desgarran la piel gruesa, dejando al descubierto parches de carne de color rojo brillante. Los cachorros de león hambrientos se empujaban unos a otros, luchando por cada pequeño trozo.
No tienen edad suficiente para cazar, pero esta es su oportunidad de aprender a sobrevivir en este duro mundo. Los machos alfa no tienen prisa. Se quedaron mirando por un momento, luego caminaron lentamente hacia el banquete, sus garras rozando el suelo seco y sus ojos dorados brillando con autoridad. Cuando el líder baja la mandíbula, todos los demás ceden inmediatamente. Es la ley de la naturaleza, los más fuertes siempre obtienen el primer corte. A medida que avanzaba la noche, los primeros rayos de sol tiñeron de dorado las praderas. El rocío de la mañana cubría las copas de los árboles, brillando como cristales en cada hoja. Un nuevo día comienza en el delta del Okavango. La manada de búfalos salvajes que sobrevivió anoche comenzó a moverse. Perdieron un miembro, pero la vida debe continuar. Los líderes fueron los primeros en levantarse, sacudiéndose el polvo de su brillante pelaje negro, y comenzaron a guiar a la manada hacia los campos verdes que quedaban. Se oían sonidos rítmicos de pastoreo, colas moviéndose para ahuyentar moscas y mosquitos zumbadores. Los búfalos jóvenes se aferran a sus madres, con sus ojos abiertos e inocentes. Pero pronto aprenden a observar su entorno, porque saben que el peligro siempre acecha. Los leones pueden ser la mayor amenaza, pero la naturaleza no está sola con ellos. Cuando llega la temporada de lluvias, las inundaciones aumentan, convirtiendo las praderas en vastas zonas inundadas. Los búfalos salvajes tendrán que moverse constantemente en busca de tierras seguras. Y es entonces cuando los cocodrilos acechan bajo el agua, depredadores silenciosos, dispuestos a aprovechar cada momento de vulnerabilidad de la manada. A pesar de las adversidades de la naturaleza, la manada de búfalos continúa creciendo. Las hembras embarazadas se acercan al momento del parto. Se mueven más lentamente, mejor protegidos por la manada. Una tarde calurosa, bajo la sombra de un viejo árbol de acacia, una búfala hembra comenzó a parir. La manada no se detuvo por mucho tiempo, pero algunas otras hembras permanecieron de pie, formando un anillo protector improvisado. Unos minutos más tarde nació un ternero. Estaba débil y tembloroso, pero instintivamente intentó levantarse. Este es su momento más frágil, si no logra mantenerse en pie, se quedará atrás. Pero su madre empujó suavemente su suave cuerpo con su nariz, alentándolo a intentarlo de nuevo. Después de algunos tambaleos, el ternero logró ponerse de pie sobre 4 patas. Gritó débilmente, pero era una señal de vida, una nueva criatura se había unido a la manada de búfalos de Botsuana.
Después de unas pocas horas, puede seguir a su madre, familiarizarse con la manada, aprender a moverse y encontrar alimento. Crecerá en medio de la dureza de la naturaleza, entre depredadores que siempre están al acecho. Un día, se convertirá en un macho maduro, capaz de luchar para proteger la manada, o en una hembra fuerte, que seguirá dando a luz a una nueva generación. Este es el ciclo interminable de la vida salvaje, donde la supervivencia no es para los débiles, donde los búfalos siguen caminando, todavía pastan a la luz del amanecer, todavía se reproducen a pesar de todos los desafíos. Y no importa cuántos miembros pierdan, no importa cuántas veces tengan que luchar, la manada de búfalos sigue avanzando, como lo ha hecho durante milenios en las duras tierras de Botsuana. El amanecer proyecta un resplandor dorado sobre el delta del Okavango. En la penumbra, figuras gigantes aparecieron gradualmente a través de la niebla. Estos son los elefantes africanos, los maestros de la supervivencia en Botsuana, que gobiernan esta tierra no con sus garras o su velocidad, sino con su fuerza, su inteligencia y el increíble vínculo entre sus miembros. Los elefantes africanos de Botsuana son los individuos más grandes de su especie. Los adultos pueden pesar más de 6 toneladas y medir hasta 4 metros de altura. A pesar de su enorme tamaño, son criaturas gentiles que viven en un sistema matriarcal donde una elefanta experimentada lidera a la manada en viajes de cientos de kilómetros en busca de agua y comida. Poseen una memoria extraordinaria, capaces de memorizar rutas migratorias durante décadas, lo que ayuda a la manada a encontrar valiosas fuentes de agua incluso durante las duras estaciones secas. Bajo el sol abrasador de la estación seca de Botsuana, una manada de elefantes se mueve lenta pero constantemente a través de las llanuras polvorientas. Las crías se esconden bajo la sombra de sus madres, lejos del intenso calor, mientras los elefantes adultos cubren sus espaldas con una capa de polvo para ahuyentar a los insectos. Su objetivo era un arroyo de agua restante en medio de una tierra estéril. El viaje no fue fácil. Los elefantes necesitan enormes cantidades de agua. Cada adulto puede beber hasta 200 litros de agua al día. Cuando el agua escasea, no solo necesitan su memoria para encontrar ríos con agua, sino también utilizan su propia fuerza para explotar la naturaleza. Las elefantas mayores utilizan sus colmillos y trompas para cavar profundamente en el suelo, buscando fuentes de agua subterráneas ocultas bajo la arena. Y luego, cada preciosa gota de agua se filtra gradualmente, trayendo vida a todo el rebaño.
Las crías se lanzan ansiosamente, compitiendo por los primeros sorbos de agua, mientras los adultos miran cautelosamente a su alrededor, sabiendo que cada fuente de agua atrae a los depredadores. El anochecer cae sobre las llanuras de Botsuana, tiñendo el cielo de un brillante color rojo anaranjado. En el calor sofocante de la tarde, una enorme manada de elefantes se detuvo junto a un estanque de agua poco profundo. Las elefantes hembras y sus crías se acurrucan juntas, disfrutando de un raro momento de paz después de un largo día de viaje. Pero ese silencio no duró mucho. Un poco más lejos, dos elefantes machos adultos estaban uno frente al otro, con los ojos llameantes y las orejas aleteando ruidosamente en el aire. Las tensiones están aumentando y está a punto de estallar una batalla por el liderazgo. En el mundo de los elefantes, la manada siempre está liderada por la elefanta más experimentada. Sin embargo, los elefantes machos, cuando maduran, abandonan la manada materna para vagar o unirse a otros grupos de elefantes machos. Puede que vivan solos, pero cuando llega la temporada de apareamiento, los enfrentamientos feroces son inevitables. El nuevo rey se encontraba entre las elefantas, blandiendo su trompa en alto y proclamando su victoria. Los otros elefantes se acercaron lentamente, aceptando el nuevo liderazgo. La guerra ha terminado, pero la naturaleza continúa funcionando según sus crueles leyes. A lo lejos, empezaron a acumularse nubes espesas y oscuras, lo que indicaba que se aproximaba un gran cambio. Los truenos retumbaron en los cielos de Botsuana y vientos fríos soplaron a través de las praderas secas, transportando la humedad del delta del Okavango. Los elefantes se detuvieron y aguzaron las orejas para escuchar un sonido familiar, el eco de la primera lluvia después de meses de sequía. Y entonces, fuertes gotas de agua cayeron, despertando una tierra que se ahogaba en una sed ardiente. En apenas unas horas, la lluvia cayó a cántaros, convirtiendo los charcos poco profundos en ríos caudalosos, cubriendo campos estériles en apenas unos días. Los elefantes no se protegen de la lluvia como otras especies, aceptan felizmente los regalos de la naturaleza. Las crías juguetonas se revuelcan en el barro, cubriendo sus cuerpos con una protección natural contra los insectos.
Los adultos utilizan sus trompas para atrapar agua, rociarla al aire y dejar que las gotas frescas caigan sobre sus espaldas. Con el regreso del agua, todo el ecosistema comienza a despertar. La hierba joven crece por todas las llanuras, los ríos y arroyos están llenos de vida. Manadas de ñus, cebras y búfalos también comienzan su migración de regreso a esta tierra fértil. Pero cuando la presa regresa, los depredadores no pueden hacerse a un lado. Manadas de leones, guepardos y hienas siguen las huellas de los animales, listos para una nueva temporada de caza. En ese espacio lleno de vida, los elefantes continuaron su viaje. Entre las exuberantes praderas verdes, las elefantas preñadas caminan más lentamente, con el vientre lleno, lo que señala el nacimiento de una nueva generación. Una elefanta se detuvo bajo la sombra de un viejo árbol de acacia, respirando con dificultad. Los demás elefantes de la manada se detuvieron inmediatamente y formaron un círculo protector a su alrededor. En el mundo de los elefantes, nadie se queda atrás. Horas más tarde, nació un pequeño elefante bebé, acurrucado entre los gentiles gigantes. Tembló, sus débiles piernas intentaron sostener su cuerpo por primera vez. La madre utilizó suavemente su trompa para sostener a su hijo, animándolo a ponerse de pie. Después de algunos tropiezos, finalmente logró ponerse de pie. Hizo un sonido débil, pero era una señal de vida. Un nuevo miembro se había unido a la manada de elefantes de Botsuana. Y así, la vida continúa. Los elefantes viejos abandonan poco a poco la manada, buscando bosques tranquilos para aceptar tranquilamente la muerte. Pero en algún lugar, otro bebé elefante acaba de abrir los ojos, listo para emprender su propio viaje. Mañana seguirán moviéndose, seguirán encontrando agua, seguirán protegiéndose unos a otros de los enemigos. Y luego un día, otro elefante joven crecerá, se convertirá en un nuevo retador y la batalla comenzará de nuevo, tal como la naturaleza lo ha dispuesto durante millones de años. El sol de la mañana se extiende a través de las llanuras de Botsuana, proyectando un resplandor dorado sobre las exuberantes praderas verdes que acaban de cobrar vida después de la temporada de lluvias. En la niebla de la mañana que aún flotaba en el suelo, una manada de cientos de antílopes se desplazaba suavemente, cada paso deslizándose con gracia sobre la hierba húmeda. Son el alma de las llanuras africanas, la sangre vital de este vasto ecosistema. Pero por eso siempre están en la mira de los depredadores. El antílope es uno de los animales más emblemáticos de Botsuana. Desde el pequeño pero ágil impala, el poderoso ñu, hasta el orgulloso oryx del desierto de Kalahari, todos se han adaptado perfectamente a esta dura tierra. Poseen velocidades increíbles, alcanzando hasta 80 km por hora en situaciones peligrosas, combinadas con la capacidad de cambiar de dirección con flexibilidad para escapar de las garras de los depredadores.
Pero la velocidad no es la única arma. Sus agudos sentidos les ayudan a detectar el peligro a distancia. Los ojos grandes y brillantes pueden ver casi 360 grados sin girar la cabeza. Sus oídos eran tan agudos que podía oír el susurro de las hojas bajo las pisadas de un leopardo que se movía silenciosamente entre los arbustos. Y, por encima de todo, el espíritu de manada es la clave para la supervivencia. Cuando las fuertes lluvias finalmente llegaron a Botsuana, las praderas se transformaron, revistiéndose de un exuberante manto verde. Esta es la época óptima para los antílopes, cuando el alimento es abundante y las aguas claras se extienden por las llanuras. Pero lo más importante es que esta es la época reproductiva, la época en la que la vida se regenera con mayor intensidad. Las hembras han estado embarazadas durante toda la estación seca y ahora, cuando la comida es más abundante que nunca, comienzan a parir. Una impala hembra se separa de la manada y se dirige a la hierba alta para saludar a su primera cría. Se agachó, jadeó y entonces un pequeño bebé antílope nació en la tierra verde. Con los ojos muy abiertos y las piernas temblorosas, en pocos minutos el instinto lo impulsó a levantarse. Porque en este mundo salvaje, un segundo de retraso puede significar el final. Después de algunos tropiezos, el bebé antílope logró ponerse de pie. Rápidamente siguió a su madre de regreso a la manada, uniéndose a cientos de otros individuos que comían hierba, se movían y se reproducían juntos. Pero esta paz no duró mucho. Sobre un alto montículo de tierra, un guepardo permanecía inmóvil, con sus ojos dorados observando la manada de antílopes que se encontraba debajo. Sabe que no puede atacar indiscriminadamente, cada cacería es una apuesta por su propia vida. Si falla, pierde mucha energía y, en este mundo salvaje, eso significa una muerte lenta. La caza terminó rápidamente. Sin rugido, no hay batalla prolongada. Pero eso no es crueldad, es la ley de la naturaleza.
Una muerte nutre otra vida. A lo lejos, la manada de antílopes continuaba moviéndose, como si nada hubiera pasado. Saben que no pueden parar, que no pueden llorar, porque cada día que pasa es una batalla interminable por la supervivencia. Un individuo ha fallecido, pero decenas de otros jóvenes siguen creciendo y volviéndose cada vez más fuertes. Aprenderán a evitar a los depredadores, aprenderán a correr más rápido, a estar más alerta y, un día, se convertirán en antílopes adultos, liderando la próxima generación. Amanece sobre el delta del Okavango, los primeros rayos de sol brillan sobre las tranquilas aguas, reflejando la encantadora imagen de los árboles inundados. Mientras los hipopótamos aún estaban sumergidos en el agua fría y los elefantes iniciaban su viaje en busca de alimento, un grupo de pájaros altos extendió silenciosamente sus alas y llegó al agua poco profunda. Son cigüeñas de pico amarillo, depredadores misteriosos, maestros de la paciencia y la estrategia en el mundo de las aves. La cigüeña de pico amarillo es una de las aves emblemáticas de Botsuana y se la encuentra habitualmente a lo largo de ríos, lagos y el pantano de Okavango. Con su plumaje blanco puro, sus alas con manchas grises y negras y sus picos largos de color amarillo brillante, se destacan en su ecosistema de humedales. Pero no dejes que su elegante apariencia te engañe, son verdaderos depredadores, siempre listos para aprovechar cualquier oportunidad para encontrar presas. A diferencia de las águilas u otras aves rapaces, las cigüeñas de pico amarillo no se lanzan al agua para atrapar a sus presas con fuerza. En lugar de ello, utilizan un método más sutil, la táctica de la trampa viva. Cuando se encuentran en aguas poco profundas, bajan suavemente sus largos picos debajo de la superficie, casi inmóviles. Pero tan pronto como un pez pequeño o una rana pasa nadando, el pico afilado se cierra de repente con la velocidad del rayo, acabando con la presa en un abrir y cerrar de ojos. El sol abrasador proyecta su sombra sobre el desierto de Kalahari, una tierra árida y llena de peligros acechantes. La arena caliente se extiende interminablemente, los vientos secos barren los arbustos espinosos y solo las criaturas más fuertes pueden sobrevivir aquí. En medio de este duro paisaje, hay un animal pequeño pero resistente, la suricata. No son tan grandes como los leones, ni tan feroces como las hienas, pero tienen una arma suprema, la unidad. Son guerreros del desierto, maestros de la supervivencia en las tierras más duras de África. En el corazón de cada grupo de suricatas hay una familia, una manada que puede contar con hasta 30 individuos, liderada por una pareja de suricatas dominantes.
En su mundo, cada individuo tiene un papel importante. Nadie es perezoso al amanecer. Las suricatas abandonan sus madrigueras y se estiran para atrapar los primeros rayos de sol. Pero no se precipitan a la caza. En primer lugar, estarán los centinelas, individuos valientes que trepan a ramas secas o altos montículos de tierra, con sus ojos agudos escudriñando cada árbol y arbusto, en busca de cualquier peligro. Bajo esa protección, el resto comenzó a hurgar en la arena caliente en busca de comida. Utilizan sus afiladas garras para cavar, cazando escarabajos, arañas venenosas, escorpiones e incluso pequeñas serpientes. Pero los suricatos no son solo depredadores, también son maestros en el arte de evitarlos. De repente, un suricato centinela dio la alarma, apareció un halcón en el cielo. Sin dudarlo, toda la manada de suricatas desapareció en su cueva. Segundos después, la superficie del desierto quedó completamente en silencio, como si nunca hubieran estado allí. Pero el peligro no siempre viene de arriba. Bajo tierra acechan otros depredadores peligrosos, la cobra del Kalahari, el enemigo más temido del suricato. Una serpiente de más de 1 metro de largo se deslizó hacia el territorio del suricato. Se movió lentamente, sus ojos fríos escaneando las cavidades en la arena. Pero no sabía que había sido descubierto. Un grupo de suricatas se lanzó hacia adelante, no para huir, sino para enfrentarse al enemigo. Se pusieron de pie, con el pelo erizado, y emitieron ruidos silbantes amenazantes. Rodearon a la serpiente, moviéndose constantemente, distrayéndola. La serpiente atacó, pero falló. Un valiente suricato se abalanzó hacia adelante, mordió la cola de la serpiente y retrocedió rápidamente. Esta no es una batalla solitaria. Esta es la estrategia de toda la manada. La serpiente se dio cuenta de que no podía ganar. Chilló y luego se alejó deslizándose silenciosamente, dejando a los vencedores de pie en el desierto. Bajo tierra, en los complejos sistemas de madrigueras de los suricatos, están naciendo una nueva generación. Los pequeños cachorros, con los ojos todavía cerrados, dependen completamente de su manada. Los suricatos adultos se turnan para cuidarlos y protegerlos de todos los peligros. Al cabo de unas semanas, las crías empiezan a abandonar la guarida y se adentran en el duro mundo. Pero no están solos, tienen maestros. Los adultos les enseñan cómo encontrar comida, cómo protegerse de los depredadores y, lo más importante, cómo luchar juntos. Una cría de suricata se acerca a un escorpión. Estaba a punto de atacar, pero un adulto lo bloqueó rápidamente. No es así,
Primero hay que neutralizar el veneno. El suricato adulto muerde la cola del escorpión, extrayendo el aguijón venenoso y luego deja que la cría intente cazar. Esto no es solo una comida, es una lección de supervivencia. Pero no todas las historias tienen un final feliz. Cuando las fuentes de alimento escasean y las tormentas de arena azotan el desierto, los suricatos se ven obligados a desplazarse. Y a veces, los jóvenes más débiles simplemente no pueden seguir el ritmo. Un pequeño suricato fue abandonado. Gritó esperando que alguien regresara. Pero la manada no se puede detener. En la naturaleza, a veces la supervivencia es solo para los más fuertes. La cría de suricata miró a su alrededor, sola en el vasto desierto. Pero entonces apareció una figura, un individuo adulto había regresado. Se inclinó, recogió suavemente al bebé y juntos corrieron tras la manada. En el mundo de los suricatos, el afecto familiar no es un lujo, es la clave para la supervivencia. A medida que el sol se pone lentamente detrás del horizonte, las siluetas de pequeños suricatos se proyectan contra las arenas rojas del Kalahari. Se mantuvieron erguidos, alerta, con los ojos puestos en cualquier peligro que pudiera venir en la oscuridad. Pueden ser pequeños, pero no son débiles. Son suricatas, pequeños guerreros del desierto, maestros de la supervivencia del Kalahari.